afasia. La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Es más común en los adultos que sufrieron un derrame. Otras causas pueden ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. El tipo de problema que tenga y la gravedad dependerá de la parte del cerebro que sufrió el daño y la magnitud del mismo. Existen 4 tipos principales. Afasia expresiva. El paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Afasia receptiva. Se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no encuentra sentido a lo que lee o escucha. Afasia anómica. Tiene dificultad para usar las palabras correctas para escribir objetos, los lugares o los eventos. Afasia global. El paciente no puede hablar, entender lo que se le dice, leer o escribir. Algunas personas se recuperan de una afasia sin tratamiento. Sin embargo, la mayoría necesita terapia del lenguaje lo antes posible. Apraxia. Es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita, aunque se entiende el pedido o la orden. Ella está dispuesta a cabo de llevar dicha tarea. Los músculos necesarios para realizar la tarea funcionan adecuadamente. La tarea posiblemente ya ha sido aprendida. Causas. La apraxia es causada por el daño al cerebro. Cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas, se denomina apraxia adquirida. Las causas más comunes de la apraxia adquirida son tumor cerebral, afección que causa empeoramiento gradual del cerebro y del sistema nervioso, enfermedad neurodegenerativa, demencia, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, hidrocefalia. La apraxia también se puede observar en el nacimiento. Los síntomas aparecen a medida que el niño crece y se desarrolla. La causa se desconoce. La apraxia del habla con frecuencia se presenta junto a otro trastorno del habla llamado afasia. Dependiendo de la causa de la apraxia, se puede presentar muchos otros problemas del sistema nervioso o del cerebro. La agnosia, perdón. La agnosia. La agnosia es la capacidad para identificar un objeto mediante sentido o varios. Su diagnóstico es clínico. A menudo incluye la realización de pruebas neuropsicológicas con imágenes cerebrales para identificar la causa. El pronóstico depende de la naturaleza y la extensión de la lesión, así como la edad del paciente. No existe ningún tratamiento específico, pero la terapia del habla y la ocupación pueden ayudar a los pacientes a comprender su déficit. Las agnosias son frecuentes. Etiología. La agnosia es el resultado de la lesión, por ejemplo, infarto, tumor, acceso o traumatismo, o de degeneración de áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación. Demencia, de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. El área afectada suele ser la corteza de asociación unimodal para el sentido afectado. Tipos. Cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia, que pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente se afecta un solo sentido. Audición. Agnosia auditiva, la incapacidad para identificar los objetos a través del sonido, como un teléfono que suena. Sabor. Agnosia gustativa. Olor. Agnosia olfativa. Tacto. Agnosia somatosensitiva. Vista, agnosia visual. Por ejemplo, los pacientes con agnosia somatosensorial tienen dificultades para identificar un objeto familiar, un llave o un pasador de seguridad, es que se le coloca en la mano en el lado del cuerpo opuesto al daño. Sin embargo, cuando ven el objeto, inmediatamente lo reconocen y pueden identificarlo. Otras formas de agnosia suponen procesos muy específicos y complejos de uno de los sentidos. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros perfectamente conocidos, incluidos aquellos de los amigos cercanos, o distinguir objetos particulares entre una clase general, a pesar de la capacidad de identificar rasgos faciales y objetos genéricos. La prosopagnosia a menudo acompaña el daño del lóbulo inferotemporal, muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente en la circunvolación
fusiforme. Anosognia, anosognosia es la falta de la conciencia que existe en un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Suele asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho, que suele deberse a un accidente cerebrovascular o traumatismo encefálico agudo. Los pacientes con múltiples impedimentos pueden no ser conscientes de una deficiencia, pero están plenamente conscientes de otras. Los pacientes con anosognosia pueden negar su déficit motor, insistiendo en que nada está mal cuando un lado de sus cuerpos está completamente paralizado. Si les muestra la parte paralizada de su cuerpo, pueden negar incluso que sea suya. Es un fenómeno muchas veces relacionado en los pacientes que ignoran las partes del cuerpo paralizadas o desensibilizadas. Esto se le llama eminatención, o el espacio que la rodea, que es inatención unilateral. En ese caso es más frecuente la afectación del lado izquierdo del cuerpo. Simultanagnosia es la incapacidad de ver más de un objeto componente de un valor de objeto a la vez. Los pacientes no pueden percibir una escena completa. Por ejemplo, cuando se les muestra una foto de una mesa en la cocina con comida y varios utensilios, informan haber visto un solo objeto, como una cuchara. El síndrome de Wallin es la tríada de simultanagnosia, ataxia óptica, alineación anormal de los objetos visuales, y apraxia ocular, incapacidad para controlar los movimientos oculares voluntarios, aunque los ojos pueden moverse espontáneamente en todas las direcciones. Para reconocer lugares conocidos, agnosia del medio ambiente. Alteraciones visuales, agnosia visual. Daltonismo, acromatopsia. Las lesiones temporales del lado derecho pueden causar incapacidad para interpretar los sonidos. Agnosia auditiva, deterioro de la percepción de la música. Amusia. Diagnóstico. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Con un examen neurológico, pruebas neuropsicológicas, en neuroimágenes. En la cama se le pide al paciente que identifique objetos habituales con la vista, al tacto u otro sentido. Si se sospecha una inatención unilateral, se le pide que identifique las partes paralizadas de su cuerpo u objetos en sus hemicampos visuales. Se realiza un examen neurológico detallado para detectar déficits primarios en los sentidos individuales o en la capacidad de comunicar que puede interferir con las pruebas para agnosias. Por ejemplo, si existe un defecto leve en el tacto, es posible que los pacientes no perciban un objeto incluso cuando la función cortical está intacta. Además, las afasias pueden interferir con la expresión del paciente. Las pruebas neuropsicológicas pueden ayudar a identificar agnosias más sutiles. Las pruebas neuropsicológicas son pruebas estandarizadas que proporcionan información sobre la integridad estructural y función del cerebro. Evalúa la inteligencia, la función ejecutiva, la planificación, abstracción o conceptualización, la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones sensitivas, la motivación, el estado de ánimo y la emoción, la calidad de la vida y la personalidad. Es necesario recurrir a las técnicas de imágenes cerebrales, TCORM, con protocolos angiográficos o sin ellos, para caracterizar una lesión central, infarto, hemorragia o masa, y a fin de controlar la presencia de atrofia que sugiera un trastorno degenerativo. Pronóstico. La recuperación de la agnosia puede estar influenciada por el tamaño, tipo y localización de las lesiones, grado de deterioro, edad del paciente, eficacia de la terapia. Si la causa es autoilimitada o reversible, la mayor parte de la recuperación ocurre dentro de los primeros 3 meses, pero la recuperación puede continuar en un grado variable hasta durante un año. Tratamiento. Tratamiento de la causa o tratamiento del habla u ocupacional. Cuando es posible se trata la causa de la agnosia, cirugía o antibióticos para el absceso cerebral, cirugía o radioterapia para los tumores cerebrales. La rehabilitación con terapeuta del habla u ocupacional ayuda a los pacientes a aprender a comprender sus déficits. Conceptos clave. Las agnosias son frecuentes pero pueden afectar cualquier sentido.
Diagnosticar las agnosias solicitando a los pacientes que identifiquen objetos o para las agnosias útiles, administrando pruebas neuropsicológicas. Solicitar imágenes cerebrales para la caracterización de la lesión causal. Recomendar la rehabilitación con terapia del habla u ocupacional para ayudar a los pacientes a compensar los déficits. Modelo del lenguaje. Modelos empiristas. La mayoría de los psicólogos que han abordado el problema de la adquisición del lenguaje desde un paradigma científico de orientación empirista ha partido de supuestos asocianistas, utilizando fundamentalmente los principios del condicionamiento, ya sea clásico, ya sea operante. Condicionamiento clásico. Entre los autores que se ha utilizado como principio explicativo los hallazgos de Pavlov se encuentran autores como Watson u Osgood. El mecanismo radical de Wilson fue atenuado por sus sucesores. Entre estos se encuentra Osgood, quien formuló una de las primeras y más extensas aplicaciones del paradigma de condicionamiento clásico a la conducta verbal. La posición mantenida por Osgood es que la conducta verbal, como la mayoría de las otras conductas, se modifica por el significado que le demos a las cosas. Su objeto es explicar estos significados internos con nexos mediadores, que han desarrollado de un acuerdo con las estrictas leyes del condicionamiento clásico. Su explicación es mediacional, postulando que la respuesta que suscrito un objeto no es transferida, es en un principio a la palabra que lo designa. Lo que resulta condicionado es una fracción de la respuesta que provoca un estímulo interno, lo cual a su vez inedia una nueva respuesta evidente a la palabra.